En el año 1837, la reina Victoria I asciende al trono. Y con esto nace la época victoriana, que sin duda fue un periodo repleto de controversias y historias fascinantes, que estuvo lleno de costumbres extrañas, hábitos inusuales y acciones que se podrían considerar contraproducentes. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, con tratamientos que podrían catalogarse como inhumanos en nuestros tiempos, esta se convierte en una de las peores épocas para estar enfermo. Medicamentos como la heroína para calmar dolores musculares o el aceite de lombriz de tierra para los hematomas. Los tratamientos utilizados por los médicos en esta época sin duda les proporcionarían una condena de por vida en prisión en nuestros tiempos. Así que sin más preámbulo, dale a like y suscríbete y descubre 7 datos escalofriantes sobre la medicina en la época victoriana. Bienvenidos a Travesía Histórica. Lobotomías. En tiempos victorianos, las lobotomías se estaban popularizando. Es cierto que este tratamiento tan brutal se utilizó más durante el siglo XX, pero ya en la época victoriana se estaba experimentando con algunos desafortunados. La lobotomía es un procedimiento quirúrgico que buscaba tratar a pacientes con depresión grave, esquizofrenia o trastornos obsesivos compulsivos. Esta consistía en introducir un instrumento afilado por la cavidad orbitaria de un ojo, es decir, el agujero donde el ojo humano se encuentra. Luego, una vez este llegaba al tejido cerebral, se barría, buscando que éste cortara las conexiones entre los lóbulos frontales y el resto del cerebro. Las probabilidades de causar daños cerebrales eran increíblemente altas y claro, también la posibilidad de que el paciente perdiera la vida durante este procedimiento estaba presente. No fue hasta el año 1967 cuando se practicó la última lobotomía legalmente. Es mejor que no sufrieras de depresión en la época victoriana. No querrías a un médico husmeando en tu cerebro, ¿no es así? Sanguijuelas. Por otro lado, los tratamientos con sanguijuelas eran muy comunes. En este periodo se creía que la salud estaba relacionada a los humores del cuerpo, o dicho de otra manera, los fluidos corporales. Y por supuesto, para poder eliminar los malos humores, se utilizaban las sanguijuelas. Estas eran seleccionadas dependiendo su tamaño y tipo. Por ejemplo, las más utilizadas eran las Hirudo medicinalis, debido a sus propiedades anticoagulantes. Estas eran colocadas en la piel del paciente, las cuales de inmediato succionaban la sangre, causando que el paciente se desangrase y en la mayoría de los casos perdiera la conciencia. Las sanguijuelas causaban infecciones en las heridas, reacciones alérgicas y por supuesto la transmisión de enfermedades por su uso repetitivo en los pacientes. Polvo de momia. No podemos olvidar el polvo de momia. Así es, polvo de momia. En la época victoriana era muy común que las personas utilizaran este polvo en forma de tratamiento para curar numerosas dolencias, como la diarrea o artritis. También era utilizado para evitar el envejecimiento de la piel y, por supuesto, como sustancia afrodisíaca para aquellos con problemas con el amiguito ahí abajo. Claro que el uso de este era ineficiente en la mayoría de los casos y más que ayudar causaba más problemas en la salud, como por ejemplo problemas respiratorios, reacciones alérgicas y envenenamientos por los metales pesados utilizados en el proceso de momificación. No sé ustedes, pero si me enfermase en la época victoriana, moriría por no ir al hospital. Cirugías. Cuando se trata de procedimientos quirúrgicos, la época victoriana no se queda atrás. Con una mortalidad del 300%, las cirugías en la época victoriana se consideraban una sentencia de muerte. A menudo los hospitales obligaban a los pacientes a pagar por adelantado, ya que las probabilidades de que éste falleciera en el procedimiento eran muy altas. En los hospitales, la higiene era escasa, a tal punto de que las alimañas abundaban en los edificios. Ratas e insectos eran vistos escurriéndose por los pasillos mientras los procedimientos quirúrgicos eran llevados a cabo. Los cirujanos, altamente capacitados para llevar a cabo estos procedimientos quirúrgicos, reutilizaban las mismas herramientas y delantales cubiertos de sangre tras una cirugía tras otra. Pero las cosas se tornaban más desagradables cuando se tenía que hacer una amputación.
La anestesia era ineficaz y poco accesible para la mayoría de las instituciones médicas. El uso del cloroformo, por ejemplo, era lo más viable para dormir a los pacientes antes de los procedimientos quirúrgicos. Pero claro, este causaba depresión respiratoria y daño hepático, así que los médicos de aquella época preferían llevar a cabo las cirugías a sangre fría. Los cirujanos de aquella época eran más apreciados por su velocidad y destreza para realizar estos procedimientos que por sus propios conocimientos de la medicina. Por ejemplo, el cirujano Robert Liston fue conocido por tener la capacidad de desarmar la pierna de un hombre en menos de 30 segundos. Existen relatos en los que se cuentan que en una ocasión este era tan rápido con el cuchillo que terminó cortándole los dedos a su asistente y el abrigo de un espectador. Lastimosamente, el asistente y el paciente fallecieron más tarde debido a una infección de gangrena. Parásitos para perder peso. La época victoriana, sin duda, podría catalogarse como el periodo en el cual las mujeres se preocupaban más por su apariencia y peso. Fue tanta la obsesión por verse esbeltas que éstas recurrieron a alternativas para perder peso un tanto exageradas. En este periodo, el uso de pastillas que contenían parásitos se popularizó entre las mujeres de la alta sociedad. El tratamiento consistía en consumir una cápsula, la cual contenía un huevo de un parásito llamado Tenia, para que una vez que naciera, creciera dentro del huésped, ingiriendo parte de lo consumido por él mismo. La creencia era que esto permitía perder peso, mientras la persona no tenía que preocuparse por reducir su ingesta calórica, comiendo todo lo que ésta misma deseara sin miedo a ganar peso. Una vez la persona conseguía llegar al peso deseado, el parásito debía ser removido del cuerpo del huésped, y para esto se implementaban numerosas técnicas, las cuales no solo ponían en peligro al parásito, valga la redundancia, sino al mismo huésped. Para eliminarlo, por ejemplo, se implementaba una técnica la cual consistía en insertar un cilindro con comida a través del tracto digestivo. Claro que al hacer esto, muchos pacientes fallecieron por asfixia antes de que la tenia fuera eliminada con éxito. Otra cura popular era el uso de un vaso de leche, el cual se sostenía al final del recto, a la espera de que ésta saliera a alimentarse y así poder eliminarla. Creo que no es necesario destacar la efectividad de estos procedimientos. La ley de la semejanza. En esta época, la ley de la semejanza era una creencia popular entre los médicos más aclamados. Esta ley consistía en que si el paciente consumía los órganos crudos de animales que eran similares a los que estaban afectados, estos mejorarían. Si tenías problemas cardíacos, un corazón de cerdo era lo mejor. Problemas renales, un riñón de oveja era la solución. Y claro, si de la visión problemas tenías, ojos de cabra tendrías que consumir. Bueno, lo cierto es que esta práctica creaba más problemas que los que solucionaba. Las consecuencias de consumir los órganos de estos animales de dicha manera eran muchas. Por ejemplo, algunos órganos de animales son tóxicos para los humanos. Estos, al contener compuestos que el cuerpo no puede procesar, causaban daños al sistema digestivo y renales. También el riesgo de infecciones por consumo de estos mismos. Al consumirlos sin su debida preparación, bacterias y parásitos entraban al cuerpo, terminando por fulminar la vida del paciente. La sangría. La práctica ancestral de la sangría, con más de 3.000 años de historia, vivió su apogeo en el siglo XIX. Este procedimiento involucraba realizar una pequeña incisión en el brazo del paciente, quien, a su vez, apretaba un objeto duro para que la sangre fluyera hacia un recipiente estratégicamente colocado. La concepción subyacente era la creencia de que al extraer la sangre también se eliminaba la dolencia, ya que se pensaba que ésta se transportaba por el torrente sanguíneo. Sin embargo, esta práctica delicada y sanguinolenta requería la pericia de individuos con experiencia innata en el procedimiento. Lamentablemente, en numerosos casos, los pacientes enfrentaban riesgos graves, desangrándose o incluso pereciendo durante el proceso. La destreza del ejecutante resultaba crucial para evitar consecuencias fatales, lo que subrayaba la necesidad de habilidades especializadas en esta antigua forma de tratamiento médico. La época victoriana, a pesar de los procedimientos médicos poco éticos, fue una era de avances en la medicina.
Agradezcamos los esfuerzos realizados por los médicos de esa época para lograr un entendimiento más amplio en el ámbito medicinal. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y dale a like. Y, por supuesto, activa la campanita. Es totalmente gratis. Hasta la próxima travesía histórica.